Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día miércoles 11 de diciembre, que es el día clave para definir si Colombia tendrá o no tendrá una nueva reforma tributaria. El gobierno intenta salvarla, inclusive recortando la expectativa de recaudo, que ahora va a ser de apenas 9,8 billones de pesos. Digo apenas porque la han bajado de 20 a 12, ahora a 9,8 billones de pesos, muy diferente a la expectativa original que tenía el presupuesto nacional. Se cayó en las últimas horas, producto de este recorte, el impuesto a las apuestas o juegos de azar en línea. Se cayó el impuesto a vehículos híbridos, que era impresentable. Querían subirlo de 5 al 19%, castigando increíblemente vehículos de consumo alternativo. Y se cayó el alza del impuesto a las ganancias ocasionales, que quería pasar de 15 a 20%. Pero crean nuevos impuestos, le van a poner impuesto, por ejemplo, a quienes compran menos de $200 mensuales, para aquellos que hacen compras en Internet, en plataformas internacionales. Amazon, por ejemplo, o Ali. Esas plataformas y esas compras van a pagar impuesto de renta. El impuesto al carbono va a subir gradualmente hasta el año 2027. El sector minero energético tendrá una sobretasa de 20% en el impuesto de renta. Se crea el impuesto al timbre, con el que el gobierno espera recoger una plata muy grande, y crean el impuesto a los activos improductivos, que es una puerta peligrosísima, porque vaya usted a definir qué son los activos improductivos. El impuesto al patrimonio mantiene el umbral, es decir, se cayó la idea de que nuevos colombianos, cerca de 75,000 colombianos, entraran a pagar el impuesto al patrimonio. A las 12 del día están citadas las comisiones económicas de Cámara y Senado para este primer debate de una reforma que tendrá además prueba de fuego para el nuevo ministro de Hacienda, que es Diego Guevara, y que tendría que aprobarse o archivarse en estas sesiones ordinarias, es decir, antes del martes de la semana entrante. El martes comienzan las sesiones extraordinarias, según anticipa el ministro del Interior. Bienvenidos, ya vamos a hablarles de reforma tributaria en Colombia, proponiendo más impuestos, obviamente para tapar el hueco fiscal. En Argentina, anoche, paradójicamente, el presidente Milei anunció la reducción del 90% de impuestos. Un discurso de 35 minutos fue grabado, emitido en radio y televisión, en cadena nacional, hablando de una motosierra profunda. Motosierra es, como le dicen allí en Argentina, a la reducción del tamaño del Estado. Anunció un tratado de libre comercio con Estados Unidos, anunció libertad para elegir en qué moneda viven o negocian los argentinos, quiere decir en la práctica la dolarización de la economía argentina, y ha presentado el presidente Milei en su primer año de gobierno, y por eso fue la alocución en modo aniversario, el plan nuclear para nuevas centrales y reactores que va a tener la Argentina. Pero el grueso fue la reducción de la carga tributaria para los argentinos y lo que él llama competencia entre las regiones. Las regiones decidirán cuál es más atractiva y cuál va a pagar menos impuestos para llevar más inversión. Tenemos impuestos, pues, noticias de impuestos en Colombia y en Argentina. Les voy a explicar en segundos, hablando de economía, de la decisión del Tribunal de Arbitraje Internacional, que tomó una decisión finalmente exonerando al consorcio que construyó Hidroituango, CCC, constructores de hace 20 años, que no tuvieron, según ese tribunal, responsabilidad en la emergencia en el túnel de desviación, contingencia que ocurrió en abril del año 2018. Fue, recuerden ustedes, el caballito de batalla de quien era alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en ese momento, que les adjudicó a todas estas empresas, Camargo Correa, brasileños, con Concreto, y con INSA, Ramonache, colombianos, dueños del consorcio, diciéndoles que eran los responsables de lo que en ese momento parecía el desastre de Hidroituango. Al final no hubo desastre. Hidroituango está funcionando y no hubo responsabilidad de los constructores. Hablando de noticias en Antioquia, esta mañana la EPS Sura ve más cerca la posibilidad de una intervención forzada por parte de la Superintendencia de Salud, que le negó la solicitud para retirarse del sistema. El argumento del gobierno es que ya no hay quien reciba a esos más de 5 millones de afiliados. En esa encrucijada, el gobierno le niega a Sura la posibilidad de salirse del sistema,
pero el mismo gobierno tampoco le paga 414 mil millones de pesos, que es la deuda con la que Sura no cumple los indicadores financieros. Una gran paradoja, porque el gobierno ni pone la plata ni la deja quebrarse. Hoy miércoles las centrales obreras y el gobierno destaparán sus cartas por el aumento del salario mínimo en la mesa de concertación, un mínimo que va a estar alrededor de 6 o 7 u 8% tal vez. Eso es lo que deben fijar los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Esa mesa de concertación tiene plazo hasta este fin de semana, que es 15, para ponerse de acuerdo, o si no, el alza del mínimo para el año entrante sería vía decreto. En segundo les contaré de la historia de Transmilenio, porque crece la pelea entre el gobierno con el alcalde Galán por la plata que necesita el sistema de transporte masivo. El alcalde le propone al presidente Petro que las transferencias pendientes a la ciudad sean todas para buses y articulados eléctricos. El gobierno se niega con el argumento de que no es su responsabilidad. Bienvenidos, va a ser un día miércoles muy movido. Hoy es 11 de diciembre, es el Día Internacional de las Montañas. Para quienes somos montañeros, es un objetivo de Naciones Unidas para aumentar la conciencia sobre la importancia de las montañas. Hoy amanecemos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, como blanco del petrismo de las bodegas petristas. Él puso un video por el Día Internacional contra la Corrupción, pero como rechazó la condecoración del presidente Petro, parece ser el nuevo objetivo del petrismo. Y lo tienen levantado tendencia hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por eso, por una diferencia con el gobierno nacional. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto saludarlos con noticias de Colombia y el mundo. Enseguida, lo más importante, en el resumen que preparamos aquí, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Hoy será un día clave para la reforma tributaria o ley de financiamiento que agoniza en el Congreso de la República. La reforma tributaria ya no recaudará 11,8 billones de pesos para financiar el presupuesto general para el año entrante, sino que buscará 9,8 billones de pesos. El bajonazo es de 2 billones y tiene que ver con la eliminación del artículo que contemplaba impuestos a los juegos de suerte y azar, la eliminación del artículo que elevaba el impuesto a los vehículos híbridos, la eliminación del aumento del impuesto a las ganancias ocasionales y la eliminación de la reducción del umbral del impuesto al patrimonio. Así lo explica Diego Guevara, nuevo ministro de Hacienda. Hemos sacado juegos de azar por las diferentes dudas de los ponentes sobre los escenarios de ilegalidad que pueda crear este tipo de impuestos, que es un tema que se debe revisar con mucha más calma, pero hemos introducido un impuesto de timbre del 1%, hemos introducido dividendos tratando de complementar el recaudo. Sin embargo, los problemas de esta reforma no solo van a ser políticos, sino también jurídicos, porque el debate de hoy se convocó a pesar de que ayer martes por falta de quórum fue levantada la sesión donde se discutía el segundo debate de la reforma a la salud, a pesar de estar votando los impedimentos de este proyecto. Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que se mantienen optimistas en que este proyecto sea aprobado este viernes o el lunes de la semana que viene. Tenemos todavía el día jueves, el día viernes, el día lunes, o sea que muy seguramente la semana entrante yo creo que la Cámara le dará trámite a este proyecto. El representante por el Partido Centro Democrático, Andrés Forero. Lamentablemente vemos que el gobierno quiere coquetearlo para que el ministro de Salud y el ministro del Interior puedan hacer campaña electoral. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó las fechas en las que se llevarán a cabo las sesiones extraordinarias del Congreso de la República. Espera que se puedan discutir proyectos como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y la ley de financiamiento. Vamos a evaluar con el presidente, vamos a tener extras definitivamente del 17 al 20 de diciembre. Tendremos que evaluar a final de semana cuáles proyectos van. Los 5.3 millones de afiliados a la EPS Sura seguirán recibiendo todos los servicios médicos. Así lo notificó la entidad después de que la superintendencia tomara la decisión de rechazar esa solicitud de retirarse del sistema de salud. Juana Francisca Llano, presidenta suramericana de seguros. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional sobre la importancia de contar con una UPC y presupuestos máximos suficientes para el 25, que reconozcan la realidad del consumo en salud del país.
Una nueva pelea se presentó entre el distrito y el gobierno. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que se iba a incrementar el pasaje del servicio público porque el gobierno no cumplió con la transferencia de 800.000 millones de pesos. El gobierno nacional este año dijo, no tenemos recursos para entregar esa plata, y eso obviamente nos generó a nosotros un hueco. Yo no he dicho que hubiera un compromiso de la nación para que este año se entregara esa plata, pero sí hay una expectativa de la administración anterior de Bogotá para poder acceder a esos recursos. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, aseguró que si el distrito no puede con esa posibilidad por sobreendeudamiento, entonces se haría una transferencia de recursos a cambio de propiedades en la operación. Horas después, el alcalde Carlos Fernando Galán le propuso al gobierno que esa plata restante sea utilizada para la operación de los vehículos que llegarían en el 2025. Trabajar juntos en renovar esa flota, o en adquirir una nueva flota, cero o bajas emisiones, y lograr una buena coordinación. Juan Pablo Gallo, el senador por el Partido Liberal, decidió, al igual que sus colegas parlamentarios Karen Manrique, Guadid Mansur y Julián Peinado, guardar silencio en la Corte Suprema de Justicia en las investigaciones que adelanta este alto tribunal por el desfalco al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El senador ha hecho un uso general a guardar silencio y a concretar su respuesta frente a los señalamientos puntuales que ha hecho la Corte, declarando obviamente su inocencia y manifestando cómo no tiene nada que ver con los hechos que se investigan. Fue legalizada la captura de Óscar Camargo alias Pichi tras su recaptura en Copacabana, Antioquia. La fiscalía le imputará los delitos de fuga de presos y porte ilegal de armas. Pichi ya se encuentra en Bogotá, custodiado por funcionarios de la Dijín, mientras se define su medida de aseguramiento. Los hermanos Óscar y Milton Vaquero pidieron perdón al patrullero de la policía Carlos Manuel Quiñones luego de agredirlo física y verbalmente en hechos ocurridos en junio pasado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Aquí delante de Colombia, delante de tu institución, la Policía Nacional, excusas por habernos referido a ti en la forma en que lo hicimos. Quiero pedirle excusas públicas a usted, Carlos Andrés Quiñones, por haberme referido como afrodescendiente a usted. El Tribunal Arbitral Internacional determinó que el consorcio Tríplice Ituango, conformado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa, no tuvo responsabilidad alguna en el colapso de la galería auxiliar de desviación de Hidroituango que generó la emergencia en abril de 2018. Esta decisión se da luego de que en 2021 el consorcio, que también tiene un socio extranjero, acudiera a ese tribunal para solucionar los problemas contractuales que tenía con EPM, luego de la demanda del entonces alcalde Daniel Quintero, que superaba los 9,9 billones de pesos. En la Universidad Nacional, encapuchados intentaron ingresar por la fuerza en el auditorio donde se celebraba la ceremonia de grados de la Facultad de Ingeniería. Estudiantes, profesores y padres de familia se unieron para enfrentarlos y expulsarlos. Materia de reforma del Estado, este año ya conocieron la motosierra, pero consistió principalmente en revertir los excesos de los últimos años kirchneristas. Ahora se viene la motosierra profunda. El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró anoche los logros de su gobierno en su primer año en el poder. Anunció que la recesión terminó y que en 2025 reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales. Y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. Desafiante, así se le vio y se le escuchó a Luigi Mangione al entrar a una corte en Pensilvania el día de ayer. Le han imputado cargos por el asesinato del presidente de United Healthcare, pero él, gritando y forcejeando, decía que era una injusticia. Esta mañana las Fuerzas Armadas israelíes reconocen abiertamente que están metódicamente destruyendo todas las capacidades e infraestructura militar de Siria. Ya son más de 500 los objetivos alcanzados desde la caída de Bashar al-Assad. Crece el temor de que estos ataques pongan en riesgo las pocas posibilidades de una transición pacífica en Siria. Situada a 30 kilómetros al norte de Damasco, ha sido calificada como matadero humano. Así es la prisión de Sednaya, liberada por los rebeldes sirios en las últimas horas y considerada como el principal centro de tortura y muerte del régimen de Bashar al-Assad. Amnistía Internacional calcula que entre 2011 y 2015 fueron ejecutadas en secreto allí hasta 13.000 personas sufriendo horribles torturas. Unión Magdalena venció 1-0 a Llaneros en la ida de la final del torneo Betplay y se posiciona como el favorito para lograr el ascenso directo a la primera división. Con gol de penal de Janenson Sarmiento al minuto 22, el Ciclón llega con ventaja al partido de vuelta que se disputará en Villavicencio el próximo sábado 14 de diciembre.